En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. Cortina musical inconfundible para anunciar un nuevo capítulo de Chile Público. Soy Jorge Andrés Pomar y hacemos este Chile Público con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también la nueva app de radio Agricultura. ¿Dónde nos escucha la gente, amigo Luis Fraile? Fíjate que aquí en la región metropolitana, en la comuna de Providencia, somos 92.1, pero si tú te desplazas, por ejemplo, a las playas de Viña del Mar, al puerto de Valparaíso, somos 92.5. Si vas a La Serena, Coquimbo, a Peñuelas, allá somos 100.3. La radio también se ve, radioagricultura.cl y nuestro YouTube Live para seguir este programa. Como es tradicional, el señor Marco Antonio Enríquez Ominami, en su versión más veraniega, está el día de hoy acá en Chile Público. Bienvenido con polera ¿de qué veo? Con polera de Slam Dunk. Sí, son de anime. Sí, claro. Usted no lo sabe porque usted es un hombre de mucha edad. Los jóvenes nos gusta el anime. No, yo lo vi mucho lo Slam Dunk. ¿Pero le gustaba el anime o además a usted le gusta el básquetbol? Pero nunca creo que no lo tengo en mi radio que sea muy futbolero. No, soy malo para el fútbol. Me encantaba, pero aprendí fuera. Y en Chile el método era mucho mejor, era otro, era el dribbling. Y en Francia era el pase alto. Y que me quitaron todo tipo de insultos apenas llegué a Chile y dije, listo, no juego más porque eran muchos insultos en las pichangas. Y me insultaban por malo. O sea, me dediqué al tenis. Sí, de grande ya. pero de grande. Ese es su deporte y desde chico tuvo algún deporte regalón. Bueno, el fútbol que no le fue tan bien y después evolucionó el tenis. No me iba tan mal en otra lógica, pero en la lógica de la pichanga fue pésimo. No era bueno. Es que aquí el que te acordáis, yo ya no juego, pero te acuerdas que el que se come la pelota, el que la pasa, el que se pasa a 10 es un héroe. Y allá nos retaban a los gritos el que se queda con la pelota. Hay que recibirla y pasarla. Era otra lógica. Sí, es Me verdad. fue muy mal aquí. Hasta el día. De hecho, ahora hemos evolucionado, me voy a poner futbolero, pero claro, esa misma lógica, los entrenadores en las divisiones inferiores se pasan 2-3 y al cabro chico lo retan. Entonces le van Claro. quitando esa chispeza, Sí es. picardía para jugar a la pelota. Oiga, don Marco Antonio, ¿usted está contento? ¿Usted está conforme? ¿Usted está triste con el 3-3? ¿Le gusta el 3-3 o no le gusta? Estamos hablando de la reforma de pensiones. Como hemos peleado ambos mucho, yo sostengo a la AFP para pagar pensiones en su sistema que está muerto. No tiene forma de pagar pensiones dignas. Servirá para el mercado de capital, pero está muerto como sistema. El año pasado crecimos 0.1. Este año vamos a crecer 1. El crecimiento económico a largo plazo es igual de mediocre o peor. Por tanto, no hay ninguna esperanza que las AFP puedan pagar buenas pensiones. Otra discusión es que el sistema funcione. Por tanto, una reforma de corto plazo que algo va a impactar en el largo plazo solo va a empeorar las cosas porque fortalece el principio de capitalización individual. Así que es lo mismo. Y por último, en términos más actuales, creo que es una reforma que nos manipula porque nos hacen creer que el país está reformándose cuando en realidad ni en educación, ni en salud, ni en pensiones, ni en tributario, ni en política se va a reformar nada. Por tanto, lo que queda es que avancemos, como te he dicho varias veces, en orden y empleo. A ver, pero vamos, yo sé que esta es casi una discusión bizantina entre nosotros a esta altura. Probablemente no nos vamos a poner nunca de acuerdo en si la AFP es buena o mala para generar, ¿no es cierto?, pensiones. Yo creo que es buena. El problema, creo que tiene otros problemas, no la AFP en sí. Yo siempre he insistido que el problema, a mi modo de entender, es la falta de año de cotización, las lagunas. Que la AFP cobra comisión cuando se pierde plata, pero siempre he creído que la AFP hace la pega. Le entregáis cierta cantidad de plata y ellos te devuelven más plata, que es lo que uno esperaría en el largo plazo. Por supuesto, como son los sistemas de pensiones. Pero lo que yo nunca he terminado de entender, Marco, es que tú siempre incluso le has puesto número
a lo que significaría entregarle a tu juicio dignidad y pensiones a los chilenos. Y cuando le pones número dice, pero eso es imposible en el Chile de hoy. Entonces la pregunta es, bueno, si eso es imposible, ¿cuáles son las posibilidades reales de un país como Chile? No me acuerdo cuántos puntos del PIB tú le ponías a la reforma de pensiones, algo que está muy lejos. Yo lo recuerdo textual, tú decías, bueno, o a lo mejor no estamos tan lejos, pero hay que decirle a la gente, ¿sabe qué? No se van a hacer hospitales en los siguientes 20 años, no vamos a hacer carretera en los siguientes 40 años, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo posible? Yo nunca he dicho que sea imposible. He dicho que es perfectamente posible, pero son opciones de la sociedad. Nunca he dicho que sea imposible, al revés. Creo que es perfectamente posible, pero es una opción de país. Pero para instalar los elementos de la discrepancia entre tú y yo, pongámonos de acuerdo en algunas cosas. El principio que rige a las AFP, el principio de la no solidaridad, es el que no se sostiene para pagar buenas pensiones. El principio de la capitalización individual está muerto, fracasado. En los últimos 42 años, desde que existe la AFP, 43 años ya, si de los teóricos de la construcción de la AFP uno los mide respecto a su teoría, los que lo implementaron, los que lo defendieron, fracasaron, más o menos se equivocaron en un casi 500% su pronóstico. Fracaso total y absoluto. Desde el punto de vista de la promesa, que es la mitad de la promesa, pensiones. Para financiar el mercado de capitales, claro que funciona. Ahora, después discutiremos en aguas más profundas cantidad de vicios que tiene ese segundo elemento positivo. Pero vámonos al hecho. Las pensiones son de miseria y eso no se va a resolver con el principio de la no solidaridad, el principio de capitalización individual. No se va a resolver. No se va a resolver con la AFP, no se va a resolver con el principio de capitalización individual. Lo que tú estás haciendo de buena fe, pero desvías el debate que yo planteo. Es que las AFP son eficientes, si no es el punto. El punto es que lo que rige las AFP, sobre el cual la matriz sobre la cual funciona la AFP, está muerto. Que es el principio, en esta misma radio, donde tú quieras, en un ecosistema en el que tú elijas, donde hombres y mujeres no tienen forma humana de tener pensiones dignas, más aún para las mujeres y la tasa de reemplazo. Si saco la PGU, el pilar básico solidario y todos los aportes del Estado, si los saco es 12% la tasa de retorno, reemplazo. 15%. Si le sumo todo esto es 30%. Te ahorro el debate, que no lo vas a perder, factual de la promesa, que era 100%. Te ahorro ese debate. Si, vamos a leer. Si las personas ahorraran 40 años sin laguna, si las personas cotizaran 40 años sin laguna, ¿el sistema a tu juicio también está muerto y es fracasado? Claro, porque por dos razones. Porque por definición las mujeres y los hombres siempre tienen un 25% de diferencia de ingreso, por lo tanto tampoco ocurriría, habría que tener igualdad salarial, pero además te agrego más, aún así tienes un problema estructural en Chile, que los sueldos en Chile son malos por razones estructurales y coyunturales. La mitad del país gana menos de 550.000 pesos. Jorge Pomar, tienes un problema que en eso sí podemos concluir los dos, es que concurrir a un acuerdo, es que hay un problema con la masa salarial, los sueldos. Si además a esto te agrego que la evidencia, y esto es una falla, yo creo, dolosa de los economistas, es que la economía chilena se ha ido desinformalizando. Para explicarlo simple, está creciendo el sector de chilenos que ganan sin contrato. No disminuye, crece el sector de trabajadores y trabajadoras que trabajan sin contrato. Entonces no tienes forma humana. Son tantas las falencias. ¿Cómo decirle una imagen, Jorge? Es un barco que le tiene fisuras, la AFP, de agua. La mujer, la desigualdad salarial hombre-mujer, la proyección de vida de las mujeres no estaba prevista, la diferencia, la densidad de años, la cotización, el monto del salario, que es malo. ¡Bum, bum, bum! Es sin parar. Ni los salarios, ni la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres, ni que haya aumentado la cantidad de personas que trabajan de manera informal. Nada de eso es responsabilidad de la AFP. Nada de eso es responsabilidad del sistema de pensiones que nos rige. Eso es como la empresa. Lo mismo que la empresa. Tiene que ver con la política pública, tiene que ver con incluso una cuestión medio idiosincrática. Hasta el día de hoy mucha gente, por ejemplo, la gente que trabaja en las casas, te dice, no me cotice porque pierdo incentivos sociales. Entonces así no los pierdo. Entonces hay un problema ahí
de que, por ejemplo, una persona, no sé, le cotiza y pierde un subsidio en algún otro lado. Entonces, pero nada de eso, que es mi gran pelea probablemente contigo histórica en estos años de amistad y estima, nada de eso, nada absolutamente de eso depende, resorte de la AFP, aunque sean malos, desgraciados, aunque sean corruptos, todo lo que tú quieras. Pero nada de eso es resorte de la AFP y del sistema de pensiones. Nada. Lo que Sí, aquí habría que hacer entonces es corregir todo lo que tú dices, que yo estoy de acuerdo. Subamos el sueldo a las mujeres, que el sueldo promedio en Chile sea más alto, que haya formalidad, que la gente no pierda los subsidios del Estado porque gana un peso más, un peso menos. Eso es entonces el gran problema de las pensiones en Chile, no el sistema en sí. pero esto es lo mismo que decían los operadores del Transantiago. Le daban un mal servicio, decían, pero si nosotros no tenemos nada que ver, Transantiago, ellos tenían su utilidad, eran eficientes las empresas del Transantiago. Tenían un contrato, estaba mal hecho, y te dirían lo mismo a ellos. Oye, pero ¿por qué me cobráis a mí? ¿Cuál es la diferencia? Que los operadores del Transantiago nos juntaban 200.000 millones de dólares. No contrataban 40 ministros de Estado para defender el Transantiago. El mismo ejemplo, no es muy bueno. No, lógico, pues yo soy un mero gestor. No, el problema de las AFP, y ahí es donde yo tengo una valoración distinta a la tuya, es que las AFP son un jugador político de poder en Chile. No son los meros, pobres economistas, prestadores eficientes que tú describes. Contrataron 40 ministros de Estado para fortalecer su sistema. 40 ministros de Estado. Por favor, sus gerentes han financiado las campañas de José Antonio Kast. Están vinculados a una opción política del país que mantiene un sistema que no paga buenas pensiones. Entonces son prestadores ideológicos, no son prestadores neutros. Es lo mismo que el prestador de Transantiago, pues, Jorge. Lo mismo te decían. Oye, si el principio es que no funciona, pues yo soy un pobre pyme que trabaja más o menos, pero es lo que hago con lo que puedo y también soy eficiente. Bueno, lógico, tenía razón en parte. El problema es que él no tenía la capacidad de mantener el sistema que a él le favorecía, pero no a los usuarios de la región metropolitana. Porque no era relevante, porque eran pymes. Y si eran grandes no tenían las lucas. El problema, y este es un tema muy de fondo, que en Estados Unidos no sería permitido, es la acumulación de riqueza respecto a la economía nacional. Es un jugador que es incumbente y a su vez es árbitro. Juega en la cancha y además opina como loco. Hace campañas publicitarias para defender su sistema, tiene periodistas contratados, pero puede decir con nombre y apellido, no lo transparenta, tiene ministros de Estado que tampoco los transparentan, los pillan, no hay que descubrirlo, hay que empezar a descubrir quién anima los eventos de ellos y hay que empezar a descubrir cómo su tentáculo funciona, porque defiende un sistema que efectivamente como operador le favorece, pero paga malas pensiones. Y tanto tengo razón factual, querido Jorge, en nuestra discrepancia, que si tú lees las entrevistas de los gerentes de AFP, cómo han ido cambiando el tono, pues la evidencia los fue matando. Dijeron al principio que era un super sistema, después no que hacerle correcciones, después que efectivamente se habían equivocado los pronósticos, después que en realidad ojalá el Estado pueda contribuir, y después incluso algunos de ellos estaban a favor de la AFP estatal para descremarse. O sea, ellos mismos han ido cambiando su discurso. Lee el discurso, léelo, como se han ido humanizando, haciendo autocrítica en realidad el sistema, porque la realidad los alcanzó. La mala cueva, la mala suerte, es que el 2021 se cumplieron 40 años, que era la fecha que ellos habían dicho que necesitaban. Porque todos los 80, el 90 y el 2000 dijeron, calma, Marquito, calma, ya va, si todavía no se puede evaluar, léelo, ¿eh? Todavía no se puede evaluar el sistema, Marquito, cálmate. Pero si no funciona, pero calma. Bueno, el 2021, la mala suerte, que se cumplieron 40 años y estaban las entrevistas, estaban las promesas. Se cumplió el plazo, no cumplieron. Entonces, eso es factual, no es una opinión. Entonces, que la AFP sean las pequeñas víctimas que simplemente hacen ver su trabajo y nosotros les disparamos muy duro, un detalle, son hiperparticipativas del debate, usan su poder, tienen, te quiero decir, una discusión que es muy interesante. Por qué ponían hasta hace poco avisaje, publicidad en los noticiarios? Humildemente fui de los que los denunció, ya no ven ninguno. Tú eres muy joven, pero yo te quiero recordar que en el año 2000, no el 70, AFP Suma Santander auspiciaba el noticiario de televisión pública. Y lo hacían por bolitas de maní. No, y yo, te lo digo yo porque la maldad la hice yo. Conferencia de prensa, televisión. Hola, quiero denunciar a AFP Suma Santander. No salió la denuncia. Solo que me dijo un ejecutivo. Marquito, si es auspiciador del noticiario, no podemos denunciar a la AFP. Le dije que interesante. O sea, los noticiarios dependen, y ahora ya mira los noticiarios, ya no hay auspiciadores de noticiarios y ya no hay AFP auspiciando noticiarios.
Entonces el punto, y aquí termino con mi punto de discrepancia contigo, que la AFP no es un mero prestador que yo tenga alternativa para zafarme, es obligación por decreto fuerza de ley. No tengo otra alternativa. Es la única. Estoy obligado. No hay competencia, no hay libertad para elegir. Y la derecha miente derechamente, como saben hacerlo algunas veces, cuando dice, no, si hay mixto. Mentira, no hay mixto. Lo que hay es obligación de AFP y sobre eso se agregan los dineros públicos. Mixto es como en muchos países que existe AFP, es una opción. Existe el sistema público y el sistema de gestión individual. Pero son dos sistemas que pueden ser complementarios, Jorge. Yo no estoy discutiendo la ineficiencia, que la podríamos discutir respecto a las comisiones y del costo de operación de la AFP, podríamos discutirlo, pero voy al fondo. Es un principio impuesto que además es parte, ¿cómo se dice? Ayúdame, parte y juez y parte. Es juez y parte. Opina, y tú dirás, está en su derecho, más o menos, porque es un monopolio. Legal, obligatorio. Tú le pusiste un número alguna vez a lo que costaba un sistema de pensiones de reparto y solidario Sí. en Chile. Y vuelvo al principio del programa, cuando tú también dijiste, sí, tú dijiste que no es que sea imposible, pero el país entonces, como toda política pública, tenía que optar, tenía que elegir. Entonces a lo mejor, claro, en la rudeza de la política pública en un país austero como Chile podía ser o hacemos un hospital o pagamos pensiones. Y las personas que vean. ¿Ah? O bueno, o si no, compramos un F-16 menos, no tengo idea, pero Eso, hay que elegir. ¿Cuánto es ese el, número? Y finalmente, a tu juicio entonces, para poder llegar a ese punto que a ti te hace sentido, ¿qué se podría eliminar? Porque no, como mixto, necesitamos plata de mixto, algún mixto. lado y del otro. No, Jorge, yo creo que ahí tiene que haber una base solidaria. A ver, si me permite, volvamos al primero parto por confirmarte mi afirmación. Efectivamente, en un sistema solidario, el Estado tiene que, esto es como un tren para ponerlo a una bicicleta, para que pedalee, hay que ponerle, digamos, perdón, carbón no muy ecologista como ejemplo. Hay que ponerle leña, no tampoco, hay que ponerle gasolina, tampoco, hay que meterle calorías. Las calorías son el Estado, para que la pedalee, hay que meterle. Entonces, esas calorías son plata. Plata que se mide respecto del Producto Interno Bruto, que es la suma de los factores de producción de un país. Eso da 100%, así se calcula para explicarle a la gente. Entonces uno le pone año a año, de respecto al 100%, que es el tamaño de la economía chilena, uno le pone 1%, 2% de ese 100 a un proyecto. Entonces en educación son, no me acuerdo, 6, 7 puntos anuales de la economía que van a la educación. Y en pensiones, eso es bueno recordárselo a los chilenos, ya hoy entre lo que se da a los militares y carabineros en pensiones que tienen sistema solidario y en complementar Perdón, las perdón. falencias Solo de la hacer el AFP. paréntesis que el sistema carabinero y las Fuerzas Armadas no es entre comillas solidario, es un sistema donde finalmente el Estado tiene que poner plata. Eso no tiene nada de solidario, el Estado paga. No, es solidario porque el carabinero más, que trabaja más y menos solidariza con el de otro. Sí, es solidario porque Bueno, si un sí, carabinero... porque va, pero la plata no alcanza, el Estado tiene que ir y ponerse. Exacto, exacto. No, es solidario en tanto un carabinero cae, es un ejemplo muy rudo, pero queda discapacitado y el sistema de todos los carabineros que trabajan colaboran a ese fondo. El carabinero no es dueño de una pensión, de un monto. El Exacto. carabinero no es dueño, Se no le hace asegura una clic, pensión. ¿sabe cuánto tiene? Se le asegura una No, pensión. déjame darte el mejor ejemplo que creo que en las peleas contigo he ido afinando la formulación de la crítica. Mira, toda sociedad necesita cuidar a sus viejos, ¿no es cierto? Es un pacto de sociedad. Tú no puedes dejar a los viejos en la esquina. Entonces, alguien tiene que tomar el riesgo de que ese señor, señora, va a trabajar, no va a trabajar, queda discapacitada, nace discapacitada. Todos los riesgos de la vida, que son terribles, que tienen que ir con, puede quedar cesante, no quedar cesante, se hace un pacto. Y se dice, tendrá que haber un piso mínimo para todo ciudadano, ser humano en esta tierra, que no lo vamos a tener en las calles agonizando, ¿no es cierto? Porque tú caminas por las calles y no están los adultos mayores boqueando en una vereda existe, pero no masivamente. Tienes un pacto social. Eso a la derecha le costó entenderlo y lo entendió después de la Segunda Guerra Mundial, que se le dijo corta tu deseo y tienes que entender que te el pacto, pero la derecha no quería eso. Tienes que leer, podemos leer la historia, la derecha no quería, fueron los gobiernos progresistas que convencieron a la derecha mundial de decirle cortan en Europa, cortémosla, después de la guerra aprovechemos y hagamos un sistema de solidaridad. Da lo mismo sea rico o pobre, todo el mundo tiene derecho a un colchón donde caerse, que serán el sistema salud, pensiones. Eso es un sistema de seguridad social. Tiene más o menos dos patas. Seguridad social es salud y pensión. Chile no tiene eso. Entonces, lo que hay que hacer es meter a la bicicleta
para que funcione este principio, si es que estamos de acuerdo, que los viejos no dependan solamente de su mérito, que los viejos no te los puedes permitir que estén en la calle. Haya sido flojo a los 30 años, no puedes permitir que un señor de 80 años esté en la puerta de tu casa agonizando. No, ¿no es cierto? Bien, ese es el pacto social. A esa caloría es plata del Estado. Y se calcula que a 10 años de cambiar un sistema AFP a un sistema solidario, en tu pregunta, al 10.º año, no el primer año, por un conjunto de parámetros, gente que ingresa, gente que sale, gente que se muere, gente que nace, es lo más técnico que hay, son alrededor de 8 puntos del Producto Interno Bruto. 8 era tu pregunta, 8. Eso es más o menos 3 veces más de lo que ya se pone hoy día, porque hay que recordar que ya hoy el Estado le pone caloría al sistema. Para el carabinero, para la pensión básica solidaria, para todos los sistemas adicionales que permiten que la AFP no sea un hiperdesastre, sea solo un desastre, que es que las mujeres cotizan realmente con 25-30% de sueldo. Jubilen, disculpa. Eso es porque hay un aporte estatal solidario a través del Estado. Ese principio de solidaridad te costaría en el largo, mediano plazo, 10 años, 8 puntos del PIB. Y efectivamente, vuelvo al ejemplo. Yo lo que propongo, pero es lo más impopular que hay, es que tú, Jorge, a ti te pongan una urna, después de un debate riquísimo, y tú digas, a ver, Jorge, cotizas 10 puntos y vas a tener una pensión, sí, como tú dijiste muy bien, tantos años cotizado, tanto sueldo, de 800 a 900 lucas, que van a necesitar cotizar durante 30, 40 años, 3 millones de pesos de sueldo al mes, ¿no es cierto? Eso es el 3% del país. ¿De acuerdo? Pero como la mitad de Chile no gana eso, hay que decirle a la persona que vive con 550 lucas, va abajo, ¿qué quiere usted? ¿Cotizar poco y tener una pensión de miseria? ¿O un sistema en que usted va a tener una pensión mucho más alta, igual a sueldo mínimo, y eso cómo se va a financiar? Con mucha plata pública, o sea, con impuestos, y con crecimiento económico, ahorro, reasignación fiscal? Esa persona ¿Te habría das que, en un cuenta? buen debate, ¿Te das cuenta de lo capcioso también de la pregunta ejemplo? Tú le dices a la persona, ¿usted quiere cotizar poco no, no, y tener yo no una pensión, terminé, no y tener una terminé, pensión de miseria o quiere no, cotizar poco y tenerle una buena pensión? no, porque no terminé. No, no terminé. No, primero inventaste la segunda parte. No hay que cotizar poco, no terminé. Me interrumpiste. En el segundo esquema solidario, usted va a tener que cotizar más, o sea, va a tener menos sueldo, porque va a cotizar más. No, pues no terminé. Cotizar poco y pensión de miseria, que lo que usted tiene usted, o cotizar más. Fíjate bien, más. Y además, el Estado tiene que poner más plata todavía. Entonces, en un buen debate, alguien como tú que es agudo me dirá, pero Marco, más plata, si la economía chilena nunca más creció a 7 puntos y con suerte crece a 1 punto, y Mario Marcel está dando entrevistas como si fuera un genio, porque va a crecer a 1 punto este año y creció 0,1 el año pasado, tú me tienes que preguntar, de buena fe, Marco, pero 1 punto de crecimiento es como 0,3 de recaudación fiscal. Y estás proponiendo, como te dijimos, 8 puntos. Entonces, Marco, habría que crecer como a 30 puntos al año para financiar tu sistema. Y yo tendría que responderte, si es cierto. Entonces, habrá que de repente discutir si a los 5 puntos que faltan, de 3 a 8, 3 hoy día, más 5, ¿de dónde vienen? Bueno, a lo mejor de los 2 puntos que ponemos en armamento y militares. Y tendré que preguntarte, Jorge, tenés que elegir una fuerza armada más débil, mejores pensiones para todos. No, yo quiero soberanía y quiero para los desastres naturales, que es legítimo, una super fuerza armada al tope de financiamiento. Perfecto, ya no hay ahí. Bueno, bajemos la educación. No, Marco, yo no quiero mejores pensiones a costa de la educación. No, yo te diría, bueno, entonces, menos hospitales públicos. No, Marco, ¿me explico? O yo tendría que decirte, no es mi estilo, pero tendría que decirte, bueno, nos vamos a endeudar durante 20 años y vamos a bicicletear y le dejaremos el problema para la generación futura. Y termino con un ejemplo. La pregunta en las pensiones, Jorge, es quién corre el riesgo. ¿El que cotiza, la AFP o el Estado? O una propuesta. ¿Repartamos el riesgo entre todos? Eso significa que los ricos corran más riesgo también. Ese es un sistema solidario, el riesgo de la pensión. ¿Quién lo corre? Hoy es un tete-a-tete tuyo contra ti mismo, ¿no es cierto? La AFP. Tú cotizas por ti y ante ti. Es tu test. Es tú respecto de ti mismo. En un sistema solidario se distribuye el riesgo. ¿Se entiende, Jorge? Tú y yo nos repartimos el riesgo. Es más caro, es complejo. Pero no quiere decir que sea imposible. Ahora, tú te das cuenta que coincidimos en algo. Tú dices, la persona debe cotizar más. Pero para cotizar más me encuentro con los mismos problemas que hablábamos 15 minutos atrás. Que es que tú mismo afirmabas que las personas avanzan finalmente el grupo de quienes trabajan de manera informal,
para cotizar más, necesito también ganar más, porque la persona que a lo mejor tiene hambre hoy día, no tiene hambre cuando se jubila. Y si cotizo más, significa que le quito la plata hoy día. Entonces tengo que subir los sueldos. Y si las mujeres se tienen más informalidad y si las mujeres se pensionan antes que los hombres y además ganan menos durante toda su vida, entonces estoy repitiendo una serie de problemas que tiene actual también el sistema. No, porque en la parte de eso se corrige, una parte de eso se corrige con la solidaridad y otra parte es muy simple. Las mujeres son, en el sistema de FP, las mujeres están abandonadas a sí mismas. En el sistema solidario, los hombres, efectivamente, saldríamos del punto de vista perverso, que no es verdad, perderíamos porque teníamos que cotizar por las mujeres. Saldríamos perdiendo, a lo mejor salimos ganando si somos un poco más humanistas, diríamos mejor que las mujeres tengan pensiones más parecidas a nosotros. Ganaríamos un poco menos, pero ya ganarían más. Esa es toda la discusión. Pero además está el aporte calórico, ¿te acuerdas que no quise usar el carbón del tren? El calórico, que es el del Estado. Y los 8 puntos, y esta es la discusión compleja de la política, los 8 puntos adicionales en 10 años más. No todos necesariamente tienen que venir de los impuestos, pueden venir, lo discutíamos antes, de reasignación presupuestaria acordada en un programa político. A lo mejor llega un presidente, Jorge, puede ocurrir. Te quiero decir que Milei lo está proponiendo. Milei, que es 0% en cultura, 0 aporte en publicidad estatal a los medios de comunicación, eliminación de ministerios, quiero decir que ese es un camino, pero para que veas que nada es imposible, tendrá que alguien discutir si lo que quiero que nos pongamos de acuerdo, ¿las pensiones son trascendentales o son más o menos importantes? Esa es toda la discusión. Yo creo que en Chile son trascendentales en el problema de convivencia que tenemos. Tú me dirás, es un problema más. Yo digo que es el problema de Chile. Y digo, el 2019, para el estallido, fue el punto de quiebre. Otros interpretaron que era la Constitución. Yo dije la AFP. Otros dijeron no, es la Constitución de Pinochet. Para que veas que estos programas son importantes. La política. Esto es la política, es ponernos de acuerdo en las prioridades. Eso que la gente detesta es esto. Este es el debate, y por eso me encantó tu debate. Este es el tema. Pensiones justas requiere un conjunto de cambios normativos feroces y de prioridades distintas. Ahora, si a usted le gusta el país que tenemos hoy día, sigamos con la AFP, que pagan pensiones de miseria, porque no tienen por dónde salvarse. Fíjate que yo he llegado a la conclusión de que, y en eso estoy de acuerdo contigo, las personas necesitan, y es algo vital en el ordenamiento hoy día y en un nuevo pacto social que necesitamos darnos como país, que se paguen pensiones que a las personas les permita tener dignidad en sus años finales de vida. Yo creo que en eso no hay discusión y hay pocas cosas que hoy día podríamos poner por encima de aquello. Probablemente el tema de seguridad, estamos viviendo un momento muy duro, ¿no es cierto? Una niñita baleada de 10 años, a mí en verdad me partió el alma, el papá la va a buscar para pasar el cumpleaños y le meten 5 balas en el tórax, entonces no se puede vivir así. Pero teniendo algo de esperanza de que esto pueda ir superándose el tema de seguridad, no cabe duda de que pensión, educación y salud son los temas que han cruzado a Chile en el último tiempo. Dicho eso, tengo el convencimiento, y esto tiene que ver finalmente con más que con un ejercicio científico, sino que con una sensación emocional, de que las personas quieren buenas pensiones. Si la AFP, por medio de este sistema de capitalización individual, a mi juicio, reordenando nuevamente, acompañado por la política pública necesaria, reordenando nuevamente el mercado laboral, si las personas efectivamente en Chile, en un estado ideal de cotización de 40, 45 años, donde el país crece a lo menos un 3% y llegaríamos a pagarle a las personas buenas pensiones. Y probablemente no estaríamos discutiendo esto. Esto lo estamos discutiendo porque se pagan mal las pensiones. Y a las personas a esta altura ven a la AFP como la culpable 100%, y no al mundo político, que yo creo que es igual o tan responsable como la AFP de las pensiones que se les pagan a las personas. Si a las personas les ofreciéramos un sistema solidario donde se les pagan buenas pensiones, lo tomarían. Y si a las personas les ofreciéramos un sistema individual donde se le pagan buenas pensiones, también lo tomarían. Las personas lo que quieren es que se le paguen una buena pensión. Y eso es lo entretenido finalmente del debate, y eso es lo entretenido, claro, tú me dices más o menos, porque ideológicamente tú crees en un sistema también solidario. Porque tiene que ver con un tema progresismo. A mí el individuo, para mí el emprendimiento privado, para mí son cosas también
relevante. Por lo tanto, para el debate final, yo siento que siempre las personas van a, inevitablemente, y ni siquiera digo que esté mal, puedan tomar esas posiciones. No, yo para cerrar, porque entiendo que se acaba ahora, no, yo creo que el ideológico eres tú, porque justamente los parámetros demuestran que la AFP no funciona, es un tema técnico, no es factual, no un tema de ideas, no funciona para pagar pensiones dignas, punto, no tiene cómo, Ojo que podríamos no decir lo tiene mismo del cómo. Por sistema eso es que pensional los países chileno. desarrollados, por eso es que ningún país desarrollado del mundo capitalista, con los premios Nobel más importantes, pero recordar que no tenemos un solo premio Nobel de economía, países con premios Nobel, con la mejor universidad del mundo, con arma nuclear, nave espacial, no tienen el sistema chileno. ¿Por qué no lo tienen? Porque entienden que en las pensiones, que son trascendentales, se requiere un componente de gran solidaridad. Y son sistemas deficitarios. Por eso es que ni Francia, ni España, ni Alemania, estoy hablando de potencias mundiales, ni Inglaterra, ni Estados Unidos, ninguno tiene un sistema de capitalización individual único y obligatorio. Ninguno. Porque lo han discutido antes que nosotros, porque tienen 200 años más que nosotros, porque llevan años, porque son riquísimos, porque no quieren justamente abrir a ahorrar ahí. Dicen, no, 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 eso no se toca. Y tenemos un déficit gigante, presidente. Así es la vida. Tendré que ver cómo lo resuelvo. Tienen un déficit gigantesco. Déficit también, paréntesis, porque aquí hay mucha desinformación, el déficit de algunos sistemas previsionales, porque en el 2008 los estados le sacaron fondos, la plata, a las pensiones para pagar los déficits de las fiestas que se habían dado a los bancos con la crisis subprime. Pequeño detalle. Entonces, yo lo que digo es factual, lo mío no es ideológico, es factual. No tienen por dónde salvarse la FP para pagar pensiones, porque administran, están basadas en un principio que ellas mismas defienden, que no quieren contribuir al debate de buena fe, porque evidentemente es un tremendo negocio, legítimo, pero tremendo negocio. Y por último, no es cierto que solamente sea culpa de la política. Esto se hizo en dictadura cuando no había política, se hizo por la fuerza y acumularon 2/3 de la economía chilena. Te estás enfrentando a un gigante. No una pelea simétrica, es una política de Estado impuesta por decreto que acumula 200.000 millones de dólares. 10 veces la fortuna del hombre más rico de Chile y la mujer, una de las más ricas del mundo, que es la madre de Andrónico Y Luxich. en ese Solo estado, la FP. en ese estado ideal, insisto, hagamos un poco de política ficción. En ese estado ideal, en donde la FP cobra una comisión menor o justa, como tú quieras adjetivarla. En ese estado ideal, donde las personas cotizan sobre los 40 años. En ese estado ideal, donde prima la formalidad, donde no hay lagunas, donde hay igualdad salarial y donde además los salarios son más acordes a lo que necesitan las personas para vivir mes a mes. ¿También descartas en esos escenarios la competencia de las AFP? Mixtas. Yo acuérdate siempre que yo en No, el primer programa pero es que de esa mixto, manera no es necesario hacerlo mixto. Le quitamos un peso al Estado, hacemos que porque los no, privados, pero en ese escenario también, entonces ahí te das cuenta que también es ideológico. ¿Por qué necesito un no mixto? ¿Por qué porque necesito es un un mixto tema, si la cuestión está resultando? porque ninguna parte resultó, porque no tiene, por los parámetros no puede resultar, porque hay un problema objetivo y es que es un poco la razón por la cual hay salud pública en los países serios. Ah, pero ¿para qué necesitamos para el público si los privados lo hacen estupendo? Porque hay un principio de la vida en común que tiene otra racionalidad, que requiere un principio de solidaridad. Por eso existe la educación pública, la salud pública. Y puede haber oferta privada, prestadores privados, por supuesto. Que tengan un principio de solidaridad. Ahora, en el mundo de Aldous Huxley, que es un gran escritor, vámonos a la ciencia ficción. En un mundo impecable en que no hay asimetría, no hay desigualdad, no hay guerras, que no existe. Es un mundo que me estás preguntando no existe. Te quiero aclarar que las dos guerras que te acabas de comer este año, tú y yo juntos, que es la de Ucrania y la de Israel con Hamas, y que puede transformarse en una tercera guerra en el estrecho de Barmut, no sé cómo se pronuncia, donde están los yemeníes, te voy a confirmar 3 conflictos armados. Aunque así en un mundo ideal no existe, porque la humanidad en su historia, esta es la conclusión después del holocausto nazi, fue decir, momento, hagámonos cargo del ser humano, tiene una parte de él, no, ni tú ni yo, ni Fraile que está en los comandos, un gen, una vocación, una naturaleza bélica, violenta. Entonces le quiero impactar cosas, porque la humanidad no es estable. Ahora, si queréis, reescribimos la historia de los 2000 años, pero es cosa de métete a Netflix, ve las noticias de hoy, vas a ver que somos la humanidad. No existe esa economía que tú propones, es una economía que tiene servicios ideológicos, tal poder, servicio al poder, y tiene accidentes de la historia que son permanentes, catástrofes naturales, no tienes cómo. Por eso la solidaridad para enfrentar los imprevistos
y compartir los riesgos de la vida en común. No un tema ideológico, un tema factual. Vamos a volver a nuestro último, a nuestro último tema que siempre nos divide, que es la evaluación de cómo Chile decidió administrarse en los últimos 30 años, entre comillas, ¿no es cierto? Luego además de la dictadura. Y es que en su momento era un país donde asolaba la pobreza, era un país donde literalmente había hambre, era un país donde los niveles de educación eran bajos, era un país donde los niveles de analfabetismo eran altos, de embarazo juvenil, donde campeaba, insisto, donde campeaba la pobreza, el desamparo, la vulnerabilidad, el hambre. O sea, fue la manera en su momento, nos tuvimos que sacar de encima las pensiones, nos tuvimos que sacar de encima la salud, nos tuvimos que sacar de encima la construcción de caminos. Hoy día todo es concesionado, pero no había cómo pagar nada de eso, nada, absolutamente nada. Yo siempre he estado de acuerdo que los contratos fueron leoninos, que el tejo lo tiraron pasado y nosotros lo aguantamos todo. Perfecto, ojalá con el tiempo eso se vaya revirtiendo. Lo que pasa actualmente incluso con los TAC. Yo vivo en Colina, el TAC en Colina está a 5.003, la pasada. 5.003, una locura. Pero bueno, más allá de la anécdota personal, siento que siempre el juicio para Chile es excesivamente duro, estricto, injusto, muchas veces. Siento que lo que se logró construir en medio del escenario donde se comenzó a construir hace que tenga que existir una dosis de autocrítica, ¿sí? Vamos a volver al intercambio epistolar de autoflagelante y autocomplaciente, pero siempre es especialmente, en tu caso, duro, siempre es muy inquisidor. Yo siento que, claro, la AFP es el sistema que pudimos darnos en medio del escenario trágico que nos tocó vivir. En medio no nos pudimos dar. No, eso no, de acuerdo. Puedo estar de acuerdo en una parte que dice no nos pudimos dar ni un carajo, fue en dictadura, ¿no? No nos pudimos dar nada, fue con una pistola en la cabeza. Fue en dictadura. No, de acuerdo, el ánimo tuyo lo puedo compartir, hay observaciones, pero no jodas, no, la AFP no nos pudimos dar, nada, ni tu papá, ni tú, ni yo. No tengo dudas de que era imposible un sistema así en democracia. Nadie habría aguantado esa cuestión. Nadie habría aguantado. Pero no nos pudimos dar. No nos pudimos dar nada. Me refiero a que fue mirando en los 80, ¿acaso Chile podría haber pensado en un sistema solidario? El año 82, en medio de la crisis económica, podríamos además haber estado pensando en un sistema solidario. Otra discrepancia contigo, y es que tú dices, Marco, tú eres muy autocrítico, muy severo, pero yo te juro que yo tengo una pelea contigo, pero estoy teniendo una nueva pelea contigo, que es la valoración del estallido social. O sea, ahora se fueron solamente un ejército de delincuentes. Eso es todo. Se reduce a eso, entonces ya, acabó. Cerrado, fueron delincuentes, pero no vivimos en el mismo país. Porque lo que hubo un malestar que explotó, que no fue autocrítica una radio, que te estoy hablando detrás de un micrófono, con paz, a cara descubierta, sin molotov, en paz, confrontándote con respeto, sin adjetivos, estamos los dos discutiendo. No, lo que hubo fue otra cosa en la calle. Se paralizó el país varios meses, entonces, Marco, eres muy duro tú, no soy yo el duro, es la sociedad chilena que explotó. Y no lo reduzcamos solamente a un grupo de delincuentes. Fue mucho más que eso. Me parece que ahí hay una manipulación de un sector interesado en matar el estallido, en decir, la teoría del golpe de Piñera, de los extraterrestres, de los venezolanos, del Grupo de Puebla, de la sedición. Todo esto para olvidarse, para esconder que millones de chilenos se expresaron en la calle, en las encuestas, en las redes sociales, furiosos por el país que teníamos. Si no soy yo ese, de lo que yo sea crítico. Te diría de vuelta, fue la autocomplacencia de un señor Piñera que una semana antes Chile era un oasis y a la semana, ¡pum!, no pudimos hacer las cumbres más importantes de la historia de Chile. Corrígeme, APEC, no me acuerdo, 3 cumbres. 3 cumbres, ya ni Putin a Chile, por lo menos. No me acuerdo cuáles eran. La COP climática. O sea, no soy yo, tampoco, no soy yo el autocrítico, es la sociedad chilena que mayoritariamente se enfureció, que después ya sabemos, lo hemos discutido, hubo todo lo que hubo, pero al menos hubo un sustrato. No borremos eso, porque nos va a pasar de nuevo. Yo le digo, Jorge, tú que no eres arrogante como debatidor, pero no caigamos todos en el pecado de una cierta arrogancia, no, pero
Esto es la autoflagelación, pero sí, el país explotó. Yo leí hace un año, 2 años, a todos los empresarios haciéndose así atrás, autoflagelándose. No supieron leer, que se piden disculpas, y ahora ya no piden disculpas, ahora se acabó, todo fue una borrachera. Pues sí los vi yo mismo, 2019, 2020, 2021, pidiendo perdón público a la élite chilena, portada de los diarios. Nos equivocamos, no nos dimos cuenta. Debimos haber cedido más, debimos haber escuchado a voces como la mía, por lo demás, que proponíamos reforma a la Constitución. ¿Lo leí yo o estoy loco? Vi a la derecha pidiendo públicamente perdón por haber bloqueado los debates. Lo vi yo, lo leí. Lo leí yo, diciendo metimos la pata. Metimos la pata, o sea, pasamos de la autocrítica a decir, todo fue un grupo de delincuentes. No soy yo el autocrítico, el excesivo y el severo, es el país, Jorge. Hubo un estallido, que no fue solamente delictual. Mi amigo personal, el señor Marco Antonio Enríquez Ominami, entonces, hoy día con su tenida veraniega, no por eso menos severo, hoy día Chile Público. Un abrazo a Marco Antonio. La señora Luz Poblete estará también con nosotros en el siguiente programa. ¿Usted viene al programa la próxima semana para confrontar? Me carga la gente que falta al programa. Para confrontar a la señora Luz Poblete en medio. No, porque va a estar por Zoom, porque va a seguir en Tongoy. No, yo a diferencia de ella, siempre junto a mi pueblo y junto a Jorge. Eso. Nunca fuera del estudio. Me carga la gente que no va al estudio. Nosotros vamos a una pausa comercial, amigo Luis Fraile. Y a la vuelta vienen la directiva ahí de los amigos de Amarillos por Chile, que estarán también aquí en Chile. Vamos a eso. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Seguimos haciendo este Chile Público veraniego con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, municipiusporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. No te olvides, descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y del mundo, como se hace muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Con la app de Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Gustavo Paulsen no se pone colorado, él se pone amarillo cada vez que viene aquí a compartir con nosotros en Chile Público. ¿Cómo está, señor Paulsen? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Como siempre, un gusto estar en este programa, don Jorge. Queremos aprovecharnos de su experiencia en los territorios, como está de moda decir ahora. A mí me gusta más decir los municipios, los barrios, pero ahora como está de moda decir los territorios. Su experiencia territorial, su experiencia en los territorios, su experiencia en los gobiernos locales. El fin de semana pasado tuvimos una noticia que a mí me conmueve tanto. Tengo una niña más chica, pero ver cómo una niña muere baleada, una bala en un tórax, acompañando a que el papá la va a buscar a la casa, se van a devolver porque el otro día van a celebrar el cumpleaños, y parece que esta gente confundió el auto del papá con, no sé, alguien que andaban buscando para algún tipo de vuelta de mano, de vendetta, y la niña termina muerta. Entonces, yo no tengo recuerdo de haber pasado por esto en los casi, bueno, tengo 40, voy a cumplir 42, pero no sé, 30 años de conciencia en Chile. En verdad no tengo conciencia, no tengo recuerdo de haber pasado donde todos los días se asesina a alguien a balazo por un ajuste de cuenta, donde la cantidad de menores que han muerto no por balas locas, sino que balas que dispararon a matar. Ellos a lo mejor no querían matar a la niña, porque pensaban que era otra persona, pero esa gente estaba disparando a matar. Especialmente con lo que vimos que sucedió en Ecuador, creo que la alerta en este momento debe ser máxima, y siento que el gobierno todavía está de manera... No termina de sentarse, no termina de entender la situación crítica por la que estamos. Siento que está más preocupado de que avance la reforma de pensiones, la cual me parece indispensable, por supuesto. Pero no me cabe duda de que tenemos una urgencia, que la gente la están matando niños. Y no, el gobierno al parecer no está dispuesto a abrirse a ninguna otra eventualidad que no sea lo que ya se está haciendo, los proyectos que ya se aprobaron, los mismos que antes rechazaron, que ahora se aprobaron. Lo veo impávido. Es cierto, Chile no es Ecuador, pero a lo mejor en un año más, así como vamos en un año más, en 2 años más, ya no lo sé.
Bueno, hace muy pocos años Ecuador tenía índices de delincuencia, de criminalidad, de violencia muy inferiores a los que tiene Chile hoy día. Así que un escenario para cualquier país latinoamericano, un escenario como el que hoy día estamos viendo en Ecuador es perfectamente posible. De hecho, basta ver en nuestras poblaciones, en nuestros barrios, en muchos sectores de nuestra capital y de otras comunas de nuestro país, sobre todo en la zona norte, cómo ciertas bandas criminales han ido adquiriendo influencia, poder y ocupación del territorio que en el fondo significan que el Estado no está presente en esos lugares. La situación es gravísima. El gobierno no puede minimizarla. El minimizar estos hechos atribuyéndolos a una subjetividad, a la impresión que tiene la gente, al temor subjetivo, a la influencia de los medios de comunicación. Todas estas frases que hemos escuchado de parte de personeros de gobierno no hace más que transformar esas declaraciones en una burla hacia los ciudadanos que hoy día están viendo cómo su calidad de vida está tremendamente afectada por este crimen que está ya sin control en muchos lugares de nuestro país. Todas las estadísticas indican que los delitos más graves, y en particular entre ellos los homicidios, han aumentado en nuestro país y en algunas zonas de nuestro país de manera dramática. Además de otros delitos que no estábamos acostumbrados a ver, perdón, las extorsiones, los secuestros, en fin, una situación que tiene alarmada a la población y donde nuestro gobierno y en general nuestra clase política ha sido incapaz de actuar con la debida prontitud y por lo tanto cualquier acción que hoy día se tome va a ser más costosa que si hubiésemos actuado preventivamente hace algunos años atrás. Eso es un poco Tenemos lo que que... abordar de una vez por todas esto de manera integral, profunda y con verdadero liderazgo. No basta decir frases destempladas, vamos a perseguirlos por mar y tierra, los vamos a perseguir como perros, todas frases que a la luz de las acciones que efectivamente se realizan parecen un poco ridículas. Eso es precisamente lo que uno ve, siente que, que a lo mejor lo mismo que ahora se está pidiendo, como nos pasó con la batería de leyes que tuvimos que aprobar en pro de materia de seguridad, que en su momento el gobierno o quienes eran parlamentarios en ese momento, pro gobierno hoy día, oficialismo hoy día, se negaron. Y después siento que a lo mejor llegamos tarde. Entonces, el día de mañana a lo mejor no nos va a bastar el estado de excepción, que es una de las cosas que se está discutiendo o que se insiste en proponerle al gobierno. A lo mejor vamos a necesitar algo más duro aún. A lo mejor no va a Por bastar con supuesto. un par de comunas, a lo mejor toda la región va a tener que entrar en estado de excepción. Entonces, eh, siento al gobierno impávido, siento al gobierno que está tomando palco, siento como si tuviera el calor veraniego de enero lo tuviera un poco mareado. Bueno, hemos visto cómo desde hace algunos años este proceso de crecimiento de organizaciones criminales de importancia y de ocupación del territorio ha ido, como digo, creciendo. Para el estallido social observamos, impávidos como tú señalas, y nuestra clase política en estado de shock, cómo se producía una colusión entre las bandas de narcotráfico y otro tipo de expresiones sociales criminales, como son, por ejemplo, las barras de fútbol, ¿no? Que hoy día tienen un carácter absolutamente criminal. Absolutamente. Cómo se producía esa coalición entre estos grupos al alero de ciertos grupos de extrema izquierda, extremadamente ideologizados, que incluso valoraban esa unión de estos grupos porque les resultaba conveniente a sus intereses políticos. Bueno, aquí estamos viendo los resultados de cuando se da manga ancha a alguien, a un grupo criminal, porque nos conviene en un momento determinado. Ese grupo criminal es el que adquiere el poder, no son los ciudadanos, no son los grupos políticos se transforman en servidores, en sirvientes de esos grupos criminales. Y eso es lo que no podemos tolerar en nuestro país y por eso nos va a resultar caro, nos va a resultar difícil, pero tenemos que enfrentar esto de una vez por todas de la forma más enérgica que sea posible. Y eso significa aplicar la ley de manera tajante a todos aquellos que la vulneran
sea cual sea las condiciones en que realizan estas actitudes o estas acciones ilícitas. Eso es lo que tenemos que hacer y por eso le pedimos al gobierno que lidere este proceso que incluye estados de excepción constitucional, pero no para por el solo hecho de declararlos, es para aprovechar ese momento de excepcionalidad que solo está consagrado en nuestra Constitución, precisamente para las emergencias, para los desastres, utilizar eso para acabar de una vez por todas con estas bandas, no solo con represión, que desde luego tiene que haber control, sino que también en la búsqueda, en el seguimiento de aquellos que se enriquecen con estas acciones criminales y por lo tanto buscar todos los mecanismos que sean posibles para perseguir el dinero, el lavado de activos, todo aquello que está detrás de este proceso de criminalización de nuestra sociedad. Yo hice un poco todo ese recorrido de experiencia tuya, pues yo sé que está ahí probablemente ahora mismo en un territorio popular vulnerable. ¿Qué temperatura se ve en este momento en esos lugares? No, es muy dramático porque la gente, mira, en los barrios, por ejemplo, de la zona sur de Santiago, que es una zona muy extensa, 2 millones de personas, que la mayor parte de ella, la gran mayoría, el 99% de la gente son gente de trabajo, de esfuerzo, gente que trata de salir adelante, gente honesta, que están hoy día sometidos al imperio, digamos, de estas bandas criminales. Y por lo tanto han tenido que cambiar profundamente muchas de sus conductas y viven afectados por la sensación de temor, a veces respecto de ellos mismos, a veces respecto de las personas más queridas, sobre todo los niños y los jóvenes, ¿no es cierto? Las personas más vulnerables que hoy día están siendo afectados en mayor medida por esta situación de criminalidad. Vemos cómo suben los índices de homicidio, no han bajado desde hace ya más o menos 10 años. En algunas comunas se llega a niveles semejantes de la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes que se tienen en países centroamericanos en la peor época, digamos, de las maras y de otros tipos de organizaciones criminales. Vemos cómo se ocupa el espacio público, a veces por estas mismas casas de narcotraficantes, cómo construyen ilegalmente esas casas, cómo copan espacios públicos invadiendo plazas, calles, en fin, cómo actúan a través de este mecanismo de los fuegos artificiales y de los funerales narcos, ocupando grandes espacios sin que haya ninguna reacción realmente efectiva por parte de la autoridad. Fíjate que el mayor problema que veo yo es que los que más están preocupados son los municipios, porque los vecinos deben acudir a ellos de manera probablemente desesperada. Y el municipio está tan atado de manos que terminamos acudiendo a cuestiones que probablemente no son soluciones definitivas en el tiempo. Yo recuerdo al alcalde Palacio, por ejemplo, mucha crítica se llevó por esto de la emergencia comunal por seguridad. Pero bueno, ahí uno tiene un ejemplo de alguien que intenta hacer cosas, que intenta hacer algo distinto, que al final es redestinar un poco de recursos más a seguridad. Pero ante un gobierno, insisto, que siento que no le toma el peso necesario, al punto que a veces da una frustración, pareciera que hablan o que sienten complacencia por esos mismos acciones delictivas. Que no está toda la energía, que no está todo el convencimiento, como que una vez más, tal vez hay incluso un tinte a lo mejor ideológico de por medio de ser más estricto, más duro, o lo que haga falta en este momento, no entendiendo nada, en el sentido de que precisamente una de las grandes amenazas, como hemos podido ver a la democracia, que por supuesto todos adherimos, tiene que ver precisamente porque la democracia tiene que entregar respuestas. ¿No es cierto? Estos son los grandes desafíos probablemente de la democracia en América Latina durante el siglo XXI, que en medio de la libertad civil, que en medio de la igualdad ante la ley, que en medio de un proceso abierto, participativo, eleccionario, nos entreguen certeza, nos entreguen seguridad en la calle. Si no es casualidad, a propósito del año pasado, recién pasado, cuando vimos cierta revitalización de la figura, no sé, de la dictadura o de Augusto Pinochet,
y el descrédito de a su vez los bajos niveles como avanzaron de la democracia. Y eso tiene que ver porque nuestro sistema político tiene que ser uno democrático, por supuesto, pero ese sistema democrático tiene que ser capaz de entregar las respuestas mínimas a las personas. Hoy, seguridad. Por supuesto, la democracia no tiene por qué ser débil. La democracia es una de las principales garantías, digamos, que se tiene de vivir en un ambiente pacífico y sin violencia. Las democracias más desarrolladas del mundo son a la vez lugares donde hay muy poca violencia o donde la violencia es muy inferior a aquellos lugares donde hay dictaduras o gobiernos totalitarios. Pero a veces perdemos de vista eso porque vivimos en una democracia debilitada, y debilitada entre otras razones por ese otro aspecto de la democracia que siempre hay que subrayar, es tan importante como el de la participación, que es lo que tú señalabas, la defensa del Estado de Derecho, el imperio de la ley. La ley es la defensa de los ciudadanos, no son las armas, es la defensa de la ley. Ahora la ley tiene que estar resguardada por este monopolio en el ejercicio de la violencia, que es lo que define al Estado. Y parece que este gobierno, como tú señalas, tiene concepciones ideológicas que lo hacen actuar con debilidad frente a esta situación. Y no entender que el aplicar con todo el rigor que sea necesario el control y el monopolio de la fuerza por parte del Estado no es contradictorio con la defensa de los derechos humanos y con la defensa de la democracia. Todo lo contrario, es precisamente en el resguardo de los derechos humanos de las personas, de los ciudadanos, el que en un momento determinado debe aplicarse la fuerza contra quienes vulneran la ley. Eso es lo que nosotros debemos hacer, y debemos hacerlo con prontitud, con energía, con eficiencia, porque aquí hay una enorme ineficiencia en el funcionamiento del Estado, desde los tribunales, desde Gendarmería, desde cómo funcionan las cárceles, desde el Ministerio Público, desde las policías. Todos tienen cuentas por pagar respecto de lo que ha sido su comportamiento en esta lucha contra el crimen. Y nosotros debemos apoyar a todas estas instituciones, pero debemos exigir que funcionen con prontitud y eficiencia. Dentro de los miles de casos, yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que uno de los lugares donde creció esta organización criminal que hoy día pone en jaque al Estado ecuatoriano fue en las cárceles. Y algo parecido está ocurriendo en nuestro país. Vemos cómo muchas organizaciones criminales se mueven, se comunican o se organizan desde las cárceles. Por lo tanto, las cárceles debemos tener una actitud distinta a la que hasta hoy día ha habido. No puede ser que todos los reclusos en los centros penitenciarios tengan la posibilidad de estar hablando por teléfono como si estuvieran en un hotel, digamos, organizando sus actividades. No puede ser que tengan elementos que les permiten mantener esa organización criminal. Debemos partir por reorganizar nuestro sistema penitenciario e impedir que desde allí se manejen estas bandas criminales. ¿Tú dirías que hoy en día las personas, las instituciones gubernamentales que tienen a cargo la seguridad, encabezadas por la ministra del Interior, Carolina Toá, encabezado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tienen ese convencimiento real y finalmente tienen que hacer frente al frenazo tal vez que le pone a prueba de dignidad al gobierno, entendiendo además lo que pesa al Partido Comunista dentro de la estructura política del gobierno, o ellos son parte también en este momento tal vez del problema, Gustavo? Uy, parece que se nos fue el señor Paulsen ahí desde Amarillos por Chile. Se nos va a poner rojo ahora Gustavo Paulsen después de que perdiéramos la conexión aquí por Zoom. ¿Cuánto nos queda, amigo Lucho, para ir a comerciales? No, todavía nos quedan 8 minutos. Vamos a esperar entonces que vuelva Gustavo. Pero en realidad lo que podemos ver, voy a hacer un poco como de panelista también. Y es que yo no sé a veces del todo si es que desde el Ministerio del Interior, si es que desde la Subsecretaría de Interior, existe ese real convencimiento, si es que existe esa real energía por el combate al crimen, si existe el compromiso real de entregar el apoyo político necesario a nuestras policías, a Carabineros, a la PDI. No sé si es posible hacerlo además
en medio de los cuestionamientos que dentro del oficialismo, por ejemplo, hoy por hoy tiene el general Yáñez. Hay voces importantes dentro del oficialismo que llaman a solicitar la renuncia del general Yáñez. Lo que vemos hoy en día es que siento que la política sigue actuando dentro de la política, que la política sigue peleando con la política de al frente, ¿no es cierto?, con el adversario político de enfrente, y lo que no hemos podido del todo conseguir es unificar ciertos criterios. Uno se llega a preguntar si ese criterio es posible unificarlo o no, porque a la luz de los hechos pareciera que hay un sector importante finalmente del oficialismo, y básicamente las personas, la política que proviene desde Apruebo Dignidad, que a lo mejor, y legítimamente, pero sería bueno que nos dijeran el asunto de frente, no tienen el convencimiento tal vez de tener esa mano especialmente estricta, dura, que hoy en día se necesita para encabezar el combate al crimen. Fíjense ustedes que este fin de semana aparecían cifras realmente dramáticas, por ejemplo, en la región de Tarapacá, donde la cantidad de extranjeros encarcelados, encabezados por colombianos, bolivianos y venezolanos, había superado la población carcelaria chilena. En Arica supera un tercio, en Antofagasta también supera un tercio de la población penal. Lo que habla a todas luces de que una de las grandes fallas, ¿no es cierto?, que hoy en día tenemos tiene que ver con la vulnerabilidad de nuestra frontera, de que, ok, encontramos al responsable, lo encarcelamos, pero ni siquiera estamos completamente seguros de que diga ser quien es. No sabemos si esa persona a lo mejor es primera vez que comete un crimen. No sabemos si esa persona a lo mejor es un experto sicario. No sabemos si esa persona a lo mejor era un mechero. Y obviamente la organización carcelaria de la población es vital de que exista la segmentación necesaria de la misma. No es posible que el mechero, con todo lo repudiable que pueda hacer, robar en un supermercado, pero por supuesto que no es lo mismo que un cartel de drogas, no es lo mismo que una banda criminal, que una banda de drogas, no es lo mismo que un sicario experto que a lo mejor viene del extranjero. Entonces, todas ese tipo de situaciones requieren un actuar que claramente ha estado al debe, un actuar que claramente ha sido lento, que ha sido espurio, que no ha sido concreto. Y aquí hay una responsabilidad directa de la Subsecretaría del Interior. Y aquí hay una responsabilidad directa del Ministerio del Interior. Porque es ahí donde emana no solamente la política pública en materia de seguridad, sino que como son el Ejecutivo, desde ahí es precisamente que ejecutivamente tienen que llevarse a cargo las acciones necesarias para evitar finalmente ese tipo de vulneraciones. Vamos a despedir al amigo Gustavo Paulson de Amarillos por Chile, aunque no pudo volver. Ya le vamos a preguntar qué pasó con su conexión, Lucho Fraile. Mientras, yo te cuento que nos despedimos de esta nueva edición de Chile Público con municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también la nueva app de Radio Agricultura. Mañana jueves estará aquí en el panel los amigos alcaldes. Estará José Manuel Palacios de la Reina. También estará Carlos Cuadrado de Huechuraba. El día viernes, acuérdense que no hay programa. Colo-Colo anda en una gira internacional, preparándose en la pretemporada. Estará transmitiendo todo el equipo de Deportes en Agricultura desde el Uruguay. Nos vemos. Chau. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conducción, Jorge Andrés Pomar.